Bien, vamos a iniciar con el tema de parábola y nos dice que su definición es el lugar geométrico de los puntos XY que van a equidistar a un punto fijo llamado foco y una recta en el mismo plano que se llama directriz. Vámonos a esa parte que nos están diciendo acá, trazamos por ahí esa gráfica o ese lugar geométrico y esta definición nos dice que van a ser todos esos puntitos que tengan coordenadas en X y en Y, que van a ser todos estos que se encuentren aquí sobre esta gráfica. Vamos a tener infinidad de puntos que van a tener coordenadas en X y en Y. ¿Y qué más nos dice la definición? Son todos esos puntitos que van a tener una misma distancia a un punto que se llama foco, que es este que tenemos aquí. Cualquiera de estos puntos que están dentro de mi gráfica, voy a elegir este punto, va a tener una distancia hacia el foco. De aquí a acá vamos a tener una distancia y esta definición lo que nos dice es que la distancia que tenemos de aquí a acá va a ser la misma distancia hacia otro punto, bueno, contando este mismo puntito, hacia otro elemento de nuestra parábola que se va a llamar directriz. Eso es lo que nos quiere decir esta definición. Donde quiera que nosotros tracemos un puntito y tomemos la distancia de ese punto hacia el foco, por ejemplo por acá, esa distancia que tengamos del foco a ese punto va a ser la misma distancia que tengamos de este punto hacia la directriz. Eso es lo que nos quiere decir la definición. Vamos a ver un poquito más de esta parábola, vamos a conocer sus elementos y siempre en el punto más bajo, en este caso como la parábola abre hacia arriba, vamos a tener ese punto que se va a llamar vértice. Si nuestra parábola abre hacia abajo, ese vértice va a estar entonces por acá. Si la parábola abre hacia la izquierda, vamos a tener por acá esa parte del vértice. Si abre hacia la derecha, por acá va a estar el vértice. Bueno, ¿qué otros elementos tiene la parábola aparte del vértice? Dentro de nuestra gráfica vamos a tener otro puntito, el que habíamos revisado hace ratos, ese punto fijo que se va a llamar foco. Y característica de este punto es que va a tener una distancia, un parámetro que se le va a llamar parámetro P, y ese parámetro P va a ser una distancia del vértice hacia el foco. Esa misma distancia la vamos a tener también del vértice hacia esa recta que va a ser la directriz y va a tener también esa misma distancia P. A la altura del foco vamos a tener dos puntitos. Siempre van a estar a la misma altura que el foco. Y esos dos puntitos los vamos a conocer como lado recto. Característica de este lado recto es que va a tener un valor. El lado recto va a ser siempre igual a 4 veces el valor de P. Estos son los elementos que necesitamos para poder trazar nuestra gráfica. Vamos a conocer un poquito de las ecuaciones de estas parábolas. Y tenemos aquí una de ellas. X al cuadrado es igual a 4 que multiplica P por la variable Y. Eh, Esto nos indica una parábola, pero como habíamos mencionado hace un momento, pues tenemos varios tipos de parábolas. Esta cabra hacia arriba, la cabra hacia abajo, la cabra hacia este lado izquierdo o hacia el lado derecho. ¿Cómo sé cuál de estas gráficas me representa esta ecuación? Bueno, pues lo que nos vamos a dedicar a observar o a buscar es la variable que se encuentra en la potencia 1. Aquí la variable que está en la potencia 1 es y. Entonces, recordando un poquito, vamos a poner por aquí el eje de las y el eje de las x. El eje de las y va a ser vertical y el eje de las x va a ser horizontal. Entonces, mi variable a la potencia 1 me va a decir si es horizontal o es vertical. Como y está a la potencia 1 y como y es el eje vertical, entonces mi parábola que me va a generar esta ecuación es vertical, es decir, o es esta que tenemos acá o es esta otra que tenemos acá, porque son verticales. Entonces estas ahorita las vamos a quitar
Y ahora, ¿qué más necesitamos saber? ¿Cómo sé cuál de estas dos es la gráfica que corresponde a esta ecuación? Ahora vamos a observar por acá, al ladito del 4, vamos a observar qué signo tiene. Si no tiene ningún signo, nos está indicando que aquí es un signo positivo o que hay un signo positivo. Entonces, vamos a trazar nuevamente el eje de las Y. Me quedó muy chueco, vamos a ver otra vez. El eje de las Y y el eje de las X. Este es el origen y del origen hacia la parte de arriba yo tengo valores positivos en Y. Del origen y hacia la parte de abajo yo tengo valores negativos en Y. Entonces vamos a observar que aquí el signo es positivo, entonces ¿qué me quiere decir? Que mis valores de Y van a ser positivos. Entonces mi parábola va a abrir hacia la parte de arriba. Entonces voy a quitar esta y ya sé qué comportamiento va a tener esta gráfica de mi parábola. Voy a quitar esto y entonces esta ecuación me va a representar esta gráfica o este lugar geométrico. ¿Cómo nos quedaría entonces la otra ecuación que nos representa una parábola también vertical, pero que ahora abre hacia abajo? Pues va a ser algo muy similar a esta. La variable y, que está a la potencia 1, por lo tanto nos indica que es una parábola vertical. Puede ser una de estas dos. ¿Quién me va a decir si es vertical y abre hacia arriba o si es vertical y abre hacia abajo? El signo que tengamos acá. En este caso ahora vamos a tener un signo negativo, entonces los valores de y negativos siempre son del origen hacia abajo, por lo tanto mi gráfica va a abrir hacia abajo. Entonces cuando yo tenga este signo negativo aquí, mi parábola va a ser vertical y va a abrir hacia abajo. Vamos a ver ahora un poquito de las ecuaciones de la parábola, pero que sean horizontales, y vamos a recordar lo que acabamos de mencionar. La variable que esté a la potencia 1 nos indica si nuestra parábola es vertical o es horizontal. Vamos a ver entonces esa parte. Y ahora tenemos a la x elevado a la potencia 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi parábola tiene esta forma o va a tener esta otra forma. ¿Quién es la que me va a decir? Voy a hacerlas un poquito más pequeñitas. ¿Quién me va a decir hacia dónde abre? Pues voy a trazar por aquí el eje de las X y recordar, del origen hacia la derecha yo tengo números positivos y del origen hacia la izquierda, en el eje de las X, yo tengo números negativos. Entonces, si aquí tengo un signo positivo, quiere decir que mis valores de X van a ser positivos. Entonces, mi parábola va a abrir hacia la derecha, hacia donde tengo los números positivos. Entonces, esta la quitamos y la gráfica de esta ecuación va a ser esta parábola. Vamos con la siguiente ecuación. ¿Cómo nos quedaría ahora la ecuación de una parábola horizontal pero que abre hacia la izquierda? Vamos a copiar otra vez la misma ecuación. La variable a la potencia 1 nos dice sobre qué eje va a abrir la parábola, si es horizontal o si es vertical. Como la x es la que está a la potencia 1, mi parábola o va a tener esta forma o va a tener esta otra forma. Abre hacia izquierda, recuerden, hacia acá están los negativos, o abre hacia la derecha, que de este lado están los positivos. ¿Quién me lo dice? El signo que tengamos aquí. Y ahora vamos a tener un signo negativo. ¿Qué quiere decir entonces? Que mi parábola va a abrir hacia la parte negativa, hacia donde tengo valores negativos en x. Por lo tanto, la gráfica de esta ecuación va a ser algo como esto que tenemos aquí. Bien, hasta aquí esta primera parte del video. Revisen y si tienen alguna duda me avisan. Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde vamos a trazar una parábola cuando se nos dan algunos datos.